Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar juntos en esta mañana. Continuamos adorando a nuestro Dios y llegamos el día de hoy, conforme continuamos con nuestro estudio de Hechos, a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Llegamos a una gran porción de la palabra de Dios. Hechos 5, versículos 1 al 11. En lo que llegan ahí nos encontramos en Hechos, todavía en una impresionante sección que va de los capítulos 1 al 8, en donde estamos viendo cómo el Espíritu Santo usó a los apóstoles para dar testimonio del Señor en Jerusalén. Aquí en el capítulo 5 encontramos dos situaciones que Dios usa para fortalecer a su iglesia. Dos situaciones que Dios usa para fortalecer a su iglesia. Inicialmente podemos pensar que no hay manera de que nos podamos beneficiar de estas dos situaciones. Sin embargo, como lo veremos hoy, estas situaciones son usadas con frecuencia por Dios para fortalecer a su iglesia. Vamos a ver cómo en los versículos 1 al 11 Dios usa el pecado para fortalecer a su iglesia, y en los versículos 12 al 42 Dios usa la persecución para fortalecer a su iglesia. Vamos a ver el día de hoy la primera. Vamos a ver cómo Dios usa el pecado para fortalecer a su iglesia en los versículos 1 al 11. Y vamos de regreso por un momento a Hechos 4 para recordar cómo está la vida de la primera iglesia de Hechos. Hechos 4, versículo 34. Ya lo estudiamos a detalle la semana pasada, sin embargo, simplemente lo leeremos para tenerlo fresco en nuestra mente al llegar al capítulo 5. Hechos 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una propiedad en el griego. Observen ahí en el versículo 1, vemos la palabra pero. Aquí hay un contraste. Termina el capítulo 4, versículo 36 y 37 con Bernabé. Bernabé en el versículo 37, como muchos en la iglesia de ese entonces, vendió un terreno, trajo lo que ganó del terreno, lo pone a los pies de los apóstoles, porque recuerdan que de acuerdo con el 4:33 al 34, lo que ellos obtenían de la venta de sus propiedades lo traían a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Había unidad, había amor. Entonces, versículo 1, vemos que prácticamente Ananías y Zafira hacen lo mismo que Bernabé en el 4:36 y 37. Sin embargo, en el 5:1 el pero ya apunta que aquí hay algo diferente a Bernabé. Obsérvenlo en el versículo 2. Hechos 5:2, Ananías con Zafira su mujer venden su propiedad, y en el 2 aquí está el problema. Y sustrajo del precio. Una pausa ahí. La palabra sustrajo se refiere en el griego a malversación de fondos, a robar. ¿Qué quiere decir esto? La implicación es que probablemente Ananías y Zafira dijeron que estaban dando todo el dinero de la venta de su propiedad, cuando en realidad se quedaron con una parte y trajeron la otra parte como si eso fuera todo. La otra posibilidad es que la iglesia tenía la práctica de entregar todo el dinero de la venta y ellos no lo hicieron. No estamos exactamente seguros de cuál fue el robo que llevaron a cabo, qué fue lo que estuvo mal, pero lo hicieron, robaron. O no dieron todo lo que habían dicho que iban a dar. Noten versículo 2, entonces en el 1 ellos venden una propiedad, en el 2 y sustrajo a Ananías del precio,
sabiéndolo también su mujer. Muy importante recordar esto, y es cómplice. Y esto es importante mantenerlo en mente como lo veremos en un momento. Versículo 2, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hasta aquí todo se ve igual que Bernabé, ¿no es cierto? Ya vimos de nuevo ahí a Bernabé en el capítulo 4, 37. Tiene su terreno, lo vende, trae el precio, lo pone a los pies de los apóstoles. Lo mismo con Ananías y Zafira en el 5:2. La diferencia, sin embargo, entre Ananías y Zafira y Bernabé es que el texto nos dice claramente en el 5:2 que hubo malversación de fondo, robó y trajo también una parte, trajo solo una parte en el 5:2 y lo pone a los pies de los apóstoles. Hasta aquí, en términos de lo que puede ver la iglesia, la gente que está ahí, todo se ve igual, ¿no es cierto? Bernabé hizo lo mismo, muchos hacían lo mismo, vendían, traían lo que ganaban, lo ponían a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Sin embargo, el Espíritu Santo, guiado por Lucas aquí, más bien Lucas, guiado por el Espíritu Santo aquí en Hechos, nos dice que aquí hay, coloquialmente hablando, mano negra. Hasta aquí el pecado de Ananías y Zafira es invisible a la iglesia, pero no a Dios. Y esto es con frecuencia lo que sucede en nuestra vida. Así es la hipocresía. Es invisible para el ojo humano. Y noten cómo podemos llegar a ser como Ananías y Zafira, externamente vernos igual que el resto de la iglesia, aún igual que los más espirituales de la iglesia, como era Bernabé. En Hechos 4 nos dice que los apóstoles le habían llamado el hijo de consolación, porque era un aliento este hombre. Y podemos vernos igual que los más espirituales de la iglesia, pero realmente estar siendo hipócritas. Sin embargo, Dios lo sabía, y noten lo que hace a través de Pedro en el 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro sabía que había malversación de fondos ahí. ¿Cómo supo Pedro que Ananías había dado solo una parte de lo que tenía que dar? Bueno, quizás le habían dicho la cantidad exacta a Pedro. Quizás el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro, como en 2 de Reyes 5:26, Eliseo supo que su siervo Giesi aceptó dinero. Giesi, perdón. Pero observen algo importante. Pedro le dice a Ananías esa frase, mintieses al Espíritu Santo. ¿Cómo que mintió al Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Él le mintió al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, Ananías, por lo que vemos en el texto, pudo haber sido un creyente genuino, simplemente pecó en esta área. Él le mintió al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vivía en él, si era un creyente genuino. Pensamos que lo es, el texto no indica algo diferente, puede ser que no lo era, pero por ahora no hay nada en el texto que indique lo contrario. Entonces, como creyente genuino, el Espíritu Santo vivía en él, 1 Corintios 6:19, y también vivía en los otros creyentes en cuya presencia estaba, Efesios 2:21-22. Entonces, de la misma manera tú cuando pecas, estás pecando contra el Espíritu Santo que vive en ti y también contra el Espíritu Santo que vive en el resto de la congregación. Dices tú, pero ¿cómo afectaría esto a la iglesia? Bueno, recuerden, somos un cuerpo, estamos en Cristo, todos. Y cuando uno peca, afecta a todos de una u otra manera. Por ejemplo, en términos tan prácticos como que por tu pecado Dios no te va a usar igual para edificar a la iglesia y la iglesia se pierde de la bendición que pudo haber recibido si tú hubieras sido obediente y Dios te hubiera usado para servirnos y hubiéramos sido bendecidos a través de ti, por ejemplo. Puede también afectar a la iglesia, por ejemplo, cuando pecas, Dios te disciplina y hay sufrimiento en tu vida y eso nos duele como cristianos, como el cuerpo de Cristo. Entonces afecta a la iglesia tu pecado, aún el más secreto, como en el caso de Ananías. Entonces, el Espíritu Santo vivía en él, si vivía en él, que estamos dando por sentado, por lo que vemos en el texto, que era un cristiano, probablemente, si era así,
Entonces, ¿qué significa la frase llenó Satanás tu corazón? ¿Significa que Satanás lo poseyó, como muchos enseñan en la actualidad, que un cristiano genuino lo puede poseer, habitar espacialmente un demonio o Satanás mismo a un cristiano genuino? Imposible, porque si el Espíritu Santo vivía en él, Satanás no podía vivir en él. ¿Somos templo de quién los creyentes genuinos? Del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, edificio del Espíritu Santo? Y quiero decirles que el Espíritu Santo es un inquilino, por así decirlo, más bien es nuestro dueño, pero usando la analogía, es un inquilino bastante celoso y no comparte cuarto con nadie, menos con Satanás. En ningún lugar la Biblia enseña que Satanás puede poseer un verdadero cristiano. Al contrario, 1 de Juan 5:18 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno que no le toca. Satanás puede incitar a un cristiano a pecar, pero nunca poseerlo. Entonces, ¿cómo reconoció Pedro aquí en el 5, versículo 3, que Satanás había llenado el corazón de Ananías? Probablemente por revelación divina especial. Esto es importante mencionarlo. Por revelación divina, recuerden que aquí está el primer registro bíblico específico de Satanás atacando a la iglesia. Noten esto, impresionante. Vimos que la iglesia nació en Hechos capítulo 2, vemos unidad, amor en ellos. Capítulo 3, están predicando el evangelio, ¿recuerdan? Sanan un cojo, Pedro, Juan, son llevados ante el Sanedrín, todo va bien. Capítulo 4, hay unidad, amor. Podríamos decir hasta el capítulo 4 que la iglesia es perfecta, ¿no es cierto? Y sin embargo aquí vemos que Satanás se infiltra y ataca a la iglesia, escuchen, a través de uno de los que estaban adentro. Y con frecuencia lo hace así, a través de incitar a alguien a pecar. Ahora, esto nos lleva a preguntar, cuando eres tentado, ¿cómo puedes reconocer si eres tentado por Satanás o por tu propio deseo pecaminoso? Respuesta, no puedes. No puedes. La Biblia en ningún lugar nunca explica cómo saber si Satanás o tu corazón son los que te están incitando a pecar. La Biblia nunca dice, si sientes un calor del lado derecho del cerebro y aquí en la parte baja del abdomen, es tu concupiscencia. Pero si es del lado izquierdo y sientes como que te sube y te baja y te mareas, entonces es Satanás. No, la Biblia no dice nada de eso. Sabemos que todavía tenemos deseos pecaminosos, Gálatas 5:16. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Sabemos también que Satanás usa las ideologías del mundo, maneras de pensar no bíblicas, 2 Corintios 10:5, junto con los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida, 1 de Juan 2:16, para incitarnos a pecar, para alimentar el fuego del pecado que ya hay en nosotros, aún como cristianos. De nuevo, cuando Pablo dice en Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, le está hablando a quiénes, cristianos o inconversos. Cristianos. Y les dice, no satisfagan los deseos de ¿qué? De la carne. Un cristiano todavía puede tener deseos pecaminosos, los tenemos, y por eso Santiago dice, en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Entonces, cuando te ves tentado a pecar, no digas, Satanás otra vez, ¿cómo me molesta este señor? No, no. La Biblia puede ser una influencia demoníaca, puede ser, a través de las ideologías del mundo, pero no te enfoques en eso. A lo que la Biblia te llama a enfocarte es en tu responsabilidad de obedecer a Dios. Eso es lo que dice. Por eso dice Santiago en un pasaje evangelístico, Santiago 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. En otras palabras, ¿cómo resistes al diablo? Para empezar, ni sabes cómo identificar su actividad en tu vida en términos de tentación, porque Dios no nos ha dado revelación en esa área.
pero sí nos ha dado revelación en tu responsabilidad. Tienes que obedecer a Dios. Así es como se pelea en la batalla espiritual. No viendo a demonios y a Satanás detrás de toda piedra, todo coche, todo arbusto. No yendo a subirte ahí a la cúspide o a algún otro lugar o al Cerro de la Estrella o no sé cuál otro, al Ajusco o al Popo, allá a reprender a los demonios territoriales. No. Si quieres ir a dar la vuelta ahí por salud, está bien, si te gusta por ahí. Pero así no se pelea la batalla espiritual. La batalla espiritual, de acuerdo con 1 Timoteo 1, 18 al 20, se pelea con sana doctrina y vida santa. Por eso somos tan cuidadosos en cómo estudiamos la Biblia, cómo la explicamos, la entendemos para someternos a ella. Así es como luchamos la batalla espiritual. No nada de que estar reprendiendo y fórmulas y demás. No, ni siquiera sabes, de nuevo, cuándo te está atacando Satanás y cuándo de manera directa, ni sabemos. Y además, somos cristianos promedio. Digo, normalmente por lo que vemos en la Biblia, Satanás se ocupa de los más estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en Daniel capítulo 10 probablemente está trabajando personalmente para influenciar a algún presidente cuyas decisiones influencian al mundo. Nosotros somos cualquier hijo de vecino cristiano, por así decirlo. Digo, también no seamos arrogantes. Él no es omnipresente, ¿no es cierto? No es omnisciente. Entonces, tienes que entender que tu responsabilidad, cuando eres tentado, tu responsabilidad no es preocuparte por saber si fue Satanás o tu corazón. Tu responsabilidad es darle la espalda a la tentación sometiéndote a la palabra de Dios. ¿Cómo lo haces? Llena tu mente de la palabra y obedécela. Salmo 119, 11. ¿Con qué? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Ahí está, esa es la manera. No te pongas a reprender a Satanás. Digo, si ni tus hijos te hacen caso. Si a duras penas nos obedecen nuestros hijos, ¿tú crees que te va a obedecer a ti Satanás? No es que lo hago en el nombre de Jesús. No eres apóstol. No eres apóstol. Ni siquiera el ángel Miguel, ¿recuerdan en Judas? Cuando estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, le dijo a Satanás, el Señor que te reprenda. ¿Qué nos creemos? Si tenemos tanto lucha con nuestro propio pecado, que nuestras esposas nos respeten, tu esposo te trate bien y tus hijos te hagan caso, les tienes que hablar 3 veces porque no te hacen caso. Entonces, tu responsabilidad es concentrarte en estudiar la palabra de Dios para someterte a ella. Así es como se pelea la batalla espiritual. Concentrarte en entender el texto bíblico para obedecerlo. Así es como lucha la batalla espiritual. No te estés preocupando ahí porque Satanás está aquí o allá. Tú concéntrate en ser fiel al Señor. Ese es el punto. Y noten aquí, muy interesante, ¿cuál fue el pecado de Ananías aquí en el versículo 3? Sus trajeces de la edad, ¿qué es eso? Hay robo, hay malversación de fondos. En el fondo hay, escuchen, avaricia. Avaricia. Ese amor al dinero, esa búsqueda de seguridad material de manera pecaminosa, fue lo que llevó a Ananías a esta hipocresía. Hermanos, noten qué verdad tan importante, qué advertencia contra este pecado al que somos tan susceptibles. El mismo pecado de búsqueda de seguridad material de manera pecaminosa fue lo que hundió a Judas en Lucas 22:5, ¿recuerdan? Lo que mantuvo fuera del cielo al joven rico en Lucas 18 al 23. Y también puede afectar tu vida. Ese deseo por tener seguridad material de manera pecaminosa nos lleva a pecar, nos lleva a tantos pecados, como lo dice 1 Timoteo 6, recuerdan, el amor al dinero es que raíz de todos los males, de muchos males. Si no conoces a Cristo, puede mantenerte fuera del cielo, porque no puedes servir a Dios y a quién, a las riquezas, Mateo 6. Y aún como cristiano, debes estar siempre alerta a no pecar por aferrarte al dinero. No está mal proveer para nuestras familias, como dice 1 Timoteo 5. No está mal buscar ser generoso con nuestras familias, como dice Santiago capítulo 1, como el Señor es con nosotros. No está mal disfrutar, lo vimos la semana pasada, 1 Timoteo 6, 17 al 19,
en disfrutar de las cosas que Dios nos da en abundancia para que las disfrutemos. No está mal eso, lo vemos en la palabra de Dios. No está mal tener seguros, ahorros, fondos de emergencia. Es sabio como la hormiga en Proverbios 6, ¿recuerdan? Que guarda para el invierno cuando no va a poder trabajar. No está mal tener tu afore, fondo de retiro, pero escucha, está mal pecar por tener seguridad económica. Está mal pecar por querer tener dinero. Ese fue el problema de Ananías. Eso es un problema. Quizás robar, mentir, pecar de alguna otra manera para poder tener más dinero, aunque lo justifiques diciendo es que le tengo que dar de comer a mi familia. Ah, sí, por eso vas a pecar. ¿Sabes que no encontré trabajo? Me voy a poner a vender ahí cocaína en la esquina de tal y tal porque pues no hay chamba, hermano, y tengo que darle de comer a mi familia. Ah, sí. Claro que no. Estás pecando. Entonces, regresando a Hechos 5:3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hasta aquí podríamos decir, oye, pobrecito Ananías, Satanás tuvo la culpa. No, no, no. Vean versículo 4. Reteniéndola, Pedro le dice a Ananías, esto es, sin venderla, ¿no se te quedaba a ti? En otras palabras, digo, si lo que querías era tener el dinero de tu propiedad, ¿para qué la vendes? Te lo hubieras quedado, ¿no es cierto? Y continúa Pedro, ¿y vendida no estaba en tu poder? Esto es, ya lo vendiste, el dinero era tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Quién lo puso en su corazón? Él. Pero en el versículo 3 dijo que Satanás llenó su corazón, sí lo incitó a pecar, pero escuchen, al final del 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías, tú eres responsable. Versículo 3, Satanás pudo haber contribuido, pero el que finalmente decidió pecar fue ¿quién? Ananías. Estas preguntas vuelven a mostrar que Hechos no promueve el comunismo. Cuando Dios le dice, más bien Pedro le dice a Ananías, esto es, si no lo hubieras vendido, ¿no se te quedaba a ti? La respuesta es sí. ¿Y vendida no estaba en tu poder? Sí. Nada de que Hechos promueve el comunismo, que todos son iguales sin propiedad privada, no. Como lo vemos en Hechos y a lo largo de la Biblia, Dios concede al ser humano el tener propiedad privada. Y de hecho, el Decálogo protege la propiedad privada cuando dice, no robarás o no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su qué, ni sus propiedades. Entonces, no es pecaminoso tener propiedades. Ananías pudo haberse quedado con su propiedad y su dinero. El problema fue que versículo 4, ¿qué hizo? No has que mentido a los hombres. Satanás tentó a Ananías, como dice el versículo 3, pero Ananías era totalmente responsable. Así es contigo. Cada vez que tú pecas, el único que tiene la responsabilidad por tu pecado es ¿quién? Tú. Oye, es que de chiquito me hicieron esto o aquello, o mi entorno. Hermanos, esa es la tendencia que todos tenemos desde Génesis 3, cuando Dios le dice a Adán, le pregunta a Dios a Adán, ¿has comido del árbol de que te mandé no comieses? ¿Y qué dice Adán? Sí, Dios, perdóname, fue mi culpa. No, 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 la mujer que me diste por compañía. Esa es la tendencia humana pecaminosa, es lo que vemos en diferentes escuelas de psicología. No es tu entorno, no es lo que te hicieron de chiquito, no, el problema es tu familia disfuncional. No, no, no. Si tú pecas, es porque tú quieres pecar. Puede haber factores que contribuyan a tu pecado, pero tu pecado es siempre tu responsabilidad. Y otra vez Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Tú tienes la culpa, no tu hermano, tu papá, ni tu escuela. Y escuchen, 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿recuerdan? Lo vimos. Sino fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de qué, de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar, resistir.
Escucha, el hecho de que Dios promete siempre darte la gracia que necesitas para que lo obedezcas en toda situación, te hace totalmente responsable por tu pecado. Muy importante que entiendas esto. Y hermanos, en cualquier área de nuestra vida de pecado, con tus hijos, no les haces un favor cuando en la escuela, por ejemplo, alguien los molesta y ellos responden, pecan contra ellos y ellos responden en pecado y le dicen, está bien, mijito, él pecó contra ti, tú también. Él tuvo la culpa por provocarte. No, no. Tú tienes la culpa, no tu cónyuge, no tu jefe, es que saca lo peor de mí. Bueno, puede contribuir a eso en donde Dios en su soberanía te ha colocado, pero es para que veas tu pecado y otra vez no vas a cambiar hasta que reconozcas que tú eres responsable. Es como en el mundo, aún el mundo entiende hasta cierto punto esta verdad, ¿no es cierto? Cuando hablan del supuesto alcohólico que está enfermito, no está enfermo, está escogido caer en un hábito de embriaguez. Aún el mundo reconoce, entiende que hasta que reconozca que está mal no puede ¿qué? Cambiar, aunque sea externamente. Entonces, regresando ahí a Hechos 5:4, Pedro concluye confrontando a Ananías con las siguientes palabras. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Hermanos, esto es exactamente lo que David dijo en el Salmo 51:4. ¿Recuerdan cuando confiesa su pecado a Dios de que cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo Urías? Dijo, contra ti, ¿qué más? Contra ti he que pecado. Cada vez que pecas, pecas primordialmente ¿contra quién? Contra Dios. Aunque nadie se entere, aunque sea únicamente en tu mente, o aunque estés satisfaciendo algún apetito pecaminoso en privado, y hasta donde tú puedes ver no afecta a nadie, afecta a una persona en primer lugar, y es ¿quién? Dios. Es una afrenta contra Dios el pecado. Nada de que, bueno, yo hago esto y aquello en privado, a nadie molesto. Calladito, llevo mi vida en paz, pero este pecadito no me lo toque. Es mi consent. Lo tengo aquí guardadito, nadie me moleste, solo yo y Dios sabemos, y Él es muy lindo, Dios conmigo, lleno de gracia, Él me perdona. Estás pecando contra Dios. Y noten, versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En otras palabras, cayó muerto. ¿Cómo que cayó y murió? ¿Qué le pasó? Esto es sobrenatural. Dios lo mató. ¿Cómo? No sabemos. Insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, no sabemos. Dios lo mató en el momento. ¿Por qué? Porque juzgó su ¿qué? Su pecado. Esto es lo que todos merecemos cada vez que pecamos, aún como cristianos. Servimos a un Dios santo, ¿no es cierto? Si Ananías, por lo que vemos en el texto, fue cristiano, no perdió la salvación, estará en la gloria, como cualquier otro cristiano que llega a ser disciplinado por Dios al grado de que Dios le quita la vida. No perdemos la salvación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero Dios lo mató en el punto, en el momento exacto. Y hermanos, merecemos nosotros lo mismo cuando pecamos. Merecemos que Dios nos mate y nos lleve de inmediato al cielo, pero aquí estamos todavía. ¿Por qué? ¿Porque no pecamos como Ananías? No, estamos aquí por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pero esta respuesta de Dios al pecado de Ananías debe motivarnos a no pecar, recordando que Dios escucha, siempre sabe cuando pecas y siempre mereces que te mate cuando pecas. ¿Por qué? Algunos dicen, oye, pero ¿qué hay del perdón en Cristo? Claro, Él te perdona, por eso vas al cielo. El espíritu es salvo, aunque Dios llegue a matar el cuerpo, como dice 1 Corintios 5. Vas a ser, no, si eres un verdadero cristiano, no vas a perder la salvación. Pero cuando tú pecas, mereces morir. Así lo hizo Dios con Adán y Abiú en Levítico 10:1, ¿recuerdan? Los fulminó. Con Acán en Josué 7 lo fulminó. Con Coré en Números 16 lo fulminó. Dice, hoy ya me dio miedo oír esto. Qué bueno, qué bueno.
Porque de acuerdo con Hebreos 12, 28 y 29, cuando piensas en el juicio que nuestro pecado merece, te debe llevar a tener un temor, un respeto santo hacia Dios que te motiva a no pecar. Este es, por cierto, el punto primordial de Hechos 5, 1 al 11. Dios ejecuta este juicio de una manera tan fuerte para enseñarle una lección a esa primera iglesia en la historia. Cuidadito con pecar, cuidadito con pecar. Y noten cómo respondieron los que oyeron esto. Y recuerden, estaban ahí varios, estaban congregados. Y noten cómo respondieron, como habríamos respondido cualquiera de nosotros. Versículo 5, al final. Y vino un megas en el griego, un megas temor, un megas phobos en el griego, de fobia, de donde tenemos la palabra fobia. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, aquí vemos la misma idea de Deuteronomio 19, 15 al 20, 1 Timoteo 5, 20, cuando Pablo instruye a Timoteo a cómo disciplinar a pastores que se rehúsan a dejar su pecado, aplicando el proceso de Mateo 18, 15 al 17, igual que con cualquier otro miembro de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, por así decirlo, mira, ningún pastor goza de algún tipo de fuero pastoral, Timoteo. Si persiste en pecar, 1 Timoteo 5:20, la implicación ahí, ya lo confrontaste en privado, paso 1, paso 2, no se arrepintió, vas con 2 o 3 testigos, de acuerdo con Mateo 18, 15 al 20. Paso 3, le dices a la iglesia para que la iglesia busque llamarlo al arrepentimiento, y si no se arrepiente, paso 4, lo tienes por gentil y publicano. Lo tienes que sacar de la iglesia para que no la contamine. Entregarlo a Satanás, esto es, que quede bajo la influencia de Satanás a través del mundo, con la intención de que llegue al fondo de su pecado y con la esperanza de que se arrepienta. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, hablando de los pastores ahí que persisten en pecar, 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Esta es una reprensión pública, da por sentado de nuevo que ya se le confrontó en privado 1, 2 veces, no responde y ahora viene la reprensión pública. Y Pablo concluye ahí, a los que persisten en pecar, a los ancianos que persisten en pecar, ahí en el contexto, repréndelos delante de todos, de toda la iglesia, para que los demás también teman. La idea ahí es lo mismo que vemos aquí ilustrado en Hechos 5:5. Cuando el pecado de los que te rodean es juzgado, temes porque el tuyo también se ha juzgado. Y eso te motiva a refrenar tu pecado. Como dice el dicho, cuando cortan las barbas de tu vecino, pon las tuyas, ya no me acuerdo, pero bueno. Lo bueno es que es apócrifo, ¿no? Pero ustedes entienden el punto. Si ves que le cayó a él, pues te lleva a limpiar tu vida, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y hermanos, eso fue lo que Dios también estableció. De hecho, es la misma idea en Deuteronomio 19, 15 al 20. Cuando Dios le da a Moisés la ley mosaica, y le dice, miren, apliquen la justicia así. Y el que peque de esta manera lo van a apedrear delante de todos para que todos teman. Un contraste de lo que vemos ahí es lo que estamos viendo en la actualidad con la toma de la rectoría en Ceú, Guerrero, y no me acuerdo dónde tomaron los camiones, creo que los de Guerrero ya no sé ni dónde, ya perdí la cuenta, igual que ustedes. Hermanos, ¿por qué hacen eso? Porque no temen, ¿no es cierto? No temen, no te gusta algo, entonces vas y tomas el periférico, aunque seas cualquier hijo de vecino, y ahí estás feliz y afectas a todo mundo. ¿Por qué? No te da miedo las consecuencias de lo que puedan traer con tu vida a ti, ¿no es cierto? Al contrario, salen los policías ahí a defenderse de los maleantes. Eso no contribuye a refrenar el pecado. Obvio, como muchos así son, pero como cristianos no debemos de ser así, Romanos 13, sino someternos, honrar, respetar a nuestras autoridades, obedecerlos en todo, a menos de que nos pidan pecar. Noten aquí, hermanos, cómo hasta lo que vemos del versículo 5, Ananías pecó, Dios lo juzga, lo mata. Noten, hermanos, que a pesar de que esta era una iglesia ejemplar, el pecado se infiltró. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una iglesia tan fuerte, tan ejemplar como la que vemos aquí en Hechos capítulos 2 al 4. Piensen en esto. ¿Quiénes fueron sus líderes? Los apóstoles.
personalmente discipulados por el Señor Jesús. ¿Qué iglesia ha tenido ese calibre de líderes? Solo esta, solo esta. Personalmente discipulados por el Señor. Hombres a quienes Dios de manera única en esa época de la historia dotó para realizar ¿qué? Milagros. Nunca una iglesia ha tenido este calibre de líderes. Además, como lo estamos viendo en Hechos capítulos 2 al 4, están predicando la palabra, enfrentando la persecución de manera ejemplar, no se intimidan ante la persecución. Dios está haciendo milagros a través de las manos de los apóstoles. Hay unidad, hay amor, hay crecimiento. Probablemente hay 9,000 o más personas en esta iglesia. Digo, esta es una iglesia ejemplar en todo sentido, ¿no es cierto? Pero como lo vemos aquí en Hechos 5, también hay pecado. ¿Qué recordatorio? No hay iglesia perfecta, ni siquiera la primera iglesia guiada por los apóstoles. Escucha, en toda iglesia, por madura y piadosa y fiel que sea como esta, por amorosa que sea, por fiel que sea la palabra de Dios, en toda iglesia, por fiel que sea, hay una medida de pecado. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado en sus miembros, en nosotros. Interesante señalar que en todas las epístolas del Nuevo Testamento prácticamente hay algo que corregir. Léanlas. Sea una epístola, que es otra manera de decir una carta, sea una carta dirigida a un cristiano en lo personal como un Timoteo, un Tito o un Filemón, o si una carta dirigida a una iglesia como la iglesia en Corinto, en Galacia, en todas el escritor corrige algo. Aún en Tesalónica, que digamos que es de las mejorcitas, por así decirlo, hay algunos que no estaban trabajando ahí. Y aún en las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿recuerdan? Prácticamente fuera de dos, Éfeso y Filadelfia, Esmirna y Filadelfia, las otras 5 son un desastre. De hecho, hay mundanalidad, hay frialdad en la de Éfeso, aunque tienen doctrinas sanas, ¿se acuerdan? En Filadelfia hay una iglesia muerta, unos que dicen que son cristianos ni lo son. La Odisea, ¿recuerdan? Tibios, como son tibios, Dios los va a ¿qué? Vomitar de su boca, ni son cristianos ahí. Como en la otra, Sardis, si mal no recuerdo. Entonces, hermanos, no hay iglesia perfecta y esto no debe llevarte a decir, ¿sabes qué? Son una bola de hipócritas todos. Yo me voy a mi recámara y prendo mi computadora y feliz voy a oír a mi predicador favorito. Y muchos han optado por eso, tristemente. Y se van ahí a buscar un predicador de pantalla plana. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que es. Sale en su pantalla y ya. Es todo. Y hermanos, eso muestra una actitud de orgullo, de falta de amor hacia la iglesia. Esta verdad de que no hay iglesia perfecta debe llevarte a entender que nunca habrá una iglesia en la que digas, esta es la perfecta, ya llegué. Gracias, Señor. Yo sé que muchos de ustedes, como muchos de nosotros a lo largo de los años, hemos estado buscando iglesia y no encuentras y llegas a uno, llegas a este y te gusta algo de la enseñanza, algo de la comunión y dices, este es. Pero piensas que es perfecta, a lo mejor estás en la luna de miel. Sí, todavía no nos conoces. Porque en algún momento vas a ver algo que no te va a gustar. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Ahora esto de nuevo, no es para justificar nuestro pecado, sino para tener una perspectiva bíblica de la iglesia local. No para tener una perspectiva, llamémosle, romántica. Los que están buscando una iglesia perfecta tienen una perspectiva falsa de lo que es la iglesia, romántica. Tiene una perspectiva así tipo de cuento de hadas, de que vivieron juntos para siempre. Llegó el príncipe azul, nunca pecó contra la princesa y vivieron para siempre felices. Eso no es la verdad, eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, Ananías peca, Dios lo juzga de manera radical. Esta es una gran lección para esa primera iglesia de que con el pecado no se juega. Dios toma en serio el pecado. Otra vez esto lo hace con la intención de motivarlos a refrenar su pecado, a cultivar ¿qué cosa en su vida? La santidad, la obediencia a Dios. Y noten
Ya cayó, ahí está el cadáver de Ananías, prácticamente al final del versículo 5, y noten lo que sucede en el versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hermanos, esto nos da una idea de cómo era el ministerio de jóvenes en la primera iglesia. Sacaban los cadáveres de los hermanos matados por Dios y los enterraban. Qué gusto, ¿verdad? Que ya no tenemos ese ministerio, esa parte del ministerio de jóvenes entre nosotros, como norma, ¿verdad, Javier? Qué gusto, nuestro pastor de jóvenes. Imagínense, a ver, jóvenes, vengan, sáquense este cuerpo. Ellos son los que lo sacaron. Y noten, lo enterraron rápidamente, porque recuerden, todos aquí en esta primera iglesia no eran más que judíos. Todos eran racialmente judíos. Y entonces, como judíos, no tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos y lo enterraron rápidamente, pero esto fue fue más rápido de lo normal, porque neta en lo que dice el versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Una pausa ahí. Entonces, prácticamente no tardaron más de 3 horas en enterrarlo. ¿Por qué? Porque parece que están reflejando aquí una costumbre que tenían como judíos. Ellos tenían la costumbre de enterrar rápidamente a personas que habían muerto como resultado del juicio de Dios o como criminales. Entonces se apuraron, imagínense, menos de 3 horas. Lo entierran y versículo 7, y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. En otras palabras, Zafira no sabía que era viuda. Todavía no sabía que había enviudado, hasta dónde ya había se había salido ante su marido a la iglesia, pero la señora ya es viuda y todavía no sabe. Versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ya vimos en el versículo 2 que ella sabía de esto. Observen la frase ahí en Hechos 5:2, sustrajo, hablando de Ananías, del precio, sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer. Ella sabía. Pedro aquí al preguntarle en el 5:8, ¿vendisteis en tanto la heredad? Probablemente espera que no esté involucrado en este pecado. Le está dando la oportunidad de que diga la verdad. Probablemente esto en la soberanía de Dios fue algo que Dios pudo haber usado para hacer reflexionar a Zafira. En un sentido podemos decir que esta es su oportunidad de decir la verdad. Sin embargo, versículo 8 ella dijo, sí, en tanto. En el 9 y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? En el 4 vimos que Dios le dijo a su marido Pedro le dijo a su marido que había mentido a Dios. Aquí él le dice que ella había mentido al Espíritu Santo. Este es un gran recordatorio de que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Le mientes a Dios, le mientes al Espíritu Santo, lo mismo. Hizo lo mismo. Y al final del 9, he aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. La primera vez que se entera la señora que había muerto, que era viuda, y no tuvo mucho tiempo, porque en ese momento, versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, ¿y qué? Expiró. ¿Por qué murió? Dios la juzgó igual que su marido. Versículo 10. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Impresionante. Hermanos, para esta generación de creyentes, obvio, para cualquiera esto es algo dramático, es impresionante. Pero para ellos era dramático en un sentido por la mentalidad judía, de nuevo, que prevalecía en la iglesia, porque ahí todos eran racialmente judíos. Como judíos, escuchen, ellos pensaban que la condición espiritual de una mujer dependía en gran parte, como soltera, de la obediencia de su papá. Como casada, su condición espiritual como mujer dependía en gran parte de la vida espiritual de quién? De su marido. Pero aquí murió el marido y la mujer por igual, mostrándole a la iglesia que todos son responsables, ¿por qué? Por su pecado. Esto habría sido algo impresionante para ellos. Pudo haber habido alguno que dijera, oye, pero ¿qué pasó? Entiendo que Ananías haya muerto, pero ella, los dos.
Esto es un buen recordatorio de que no porque tu marido peque, tú también debes pecar. Es que me tengo que someter a él, sí, pero no en el pecado. No porque tu marido sea un rufián, tú también debes ser una rufián. No, cada uno es responsable por su pecado. Y noten, versículo 11 repite una frase, y esto es de nuevo la idea central del texto. Esto nos explica por qué Dios mató a Ananías y a Zafira. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gente de afuera, la iglesia. Primera vez en todo Hechos que se usa la palabra iglesia, la eclesía, la asamblea de los congregados. Primera vez. Y ya lo vimos. Esta misma frase se usó ahí en el versículo 5. Vino gran temor, vino megas phobos, ¿recuerdan? ¿Para qué mató Dios a Ananías y a Zafira? Para que la iglesia tuviera miedo de qué? De pecar, de pecar. Y así es, hermanos. Cuando el pecado es enfrentado como Dios manda en su palabra, la iglesia teme el juicio de Dios y es motivada a la santidad. Por eso es tan importante aplicar Mateo 18 para alguien en la iglesia cuando no se arrepiente, se aferra a su pecado. En esos 4 pasos. Mateo 18, 15 al 17. Porque tienes que preservar la pureza de la iglesia. Tienes que motivar a otros a la santidad. Cuando alguien en la iglesia, como en el pasado tristemente ha sido disciplinado hace algunos años, una persona porque dejó a su mujer, no quiso regresar con ella, entre otros, gracias a Dios no ha habido muchos a lo largo de los años, pero han habido casos, eso nos pone a temblar. Cuando se menciona el nombre de una persona y se dice, oren por él, búsquenlo, porque ha dejado a su esposa, no quiere regresar con su esposa, y después no se arrepiente y oren por él, ya no es bienvenido en esta congregación. Eso te lleva a examinarte, ¿cómo ando tratando yo a mi esposa, no es cierto? No vaya a ser yo el que estén nombrando allá adelante. De nuevo, esto es para proteger a la iglesia. Y alguno dirá, oye, pero si haces eso en esta congregación como en cualquier otra que Dios, aplicando a nuestra época, se aplica el proceso de disciplina bíblica, se va a vaciar la iglesia. No, vean lo que pasó, versículo 12, versículo 14. Lo veremos la semana que entra si Dios quiere detalle, por ahora solo léanlo. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de mujeres, así de hombres como de mujeres. Dios en su gracia bendijo, continuó bendiciendo a la iglesia por su santidad. Vayan a Apocalipsis 1 para terminar nuestro estudio de hoy. Apocalipsis 1, ustedes recuerdan aquí, Juan tiene una visión del Señor Jesucristo resucitado. Observen, Apocalipsis 1, versículo 12. Este es Juan hablando de cómo se vuelve y ve al Señor Jesús. Y me volví para ver, Apocalipsis 1, 12, la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro que representan a las 7 iglesias de Apocalipsis. Por extensión representan a toda iglesia a lo largo de los tiempos. Y escuchen esto, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Escuchen, ¿dónde está el Señor? ¿En medio de qué? De la iglesia. Versículo 15, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esos ojos de fuego representan su omnisciencia perfecta, ve todo corazón, ve todo lo que pasa en la vida de su iglesia. Y versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ese bronce en los pies representa su juicio contra el pecado. ¿Saben de quién? De su iglesia. No juegues con el pecado en tu vida. El lugar más peligroso en el que puedes estar y jugar con el pecado es en la iglesia de Cristo. Para muchos incrédulos buscan refugio para tener algún tipo de pretensión religiosa, una fachada, y ahí van con su Biblia, una congregación, asumiendo que es una iglesia genuina, no una iglesia que dice cristiana y no enseña la palabra de Dios y no se preocupa por la santidad.
Pero el lugar más peligroso en el que puedes atreverte a jugar con el pecado en tu vida es identificándote con una iglesia genuina, una iglesia local. Porque la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Él es la cabeza y Él se preocupa por la pureza de su cuerpo, como lo vemos aquí, y no le gusta en absoluto que se juegue con el pecado. Que esto, por la gracia de Dios, nos motive a no jugar con el pecado en nuestra vida. Porque puedes engañar a todo mundo como Ananías, puedes engañarnos a todos los que estamos aquí, ni en cuenta. Puedes verte igual que un Bernabé, que el más espiritual en esta congregación, pero Dios conoce la realidad de tu vida y con Él no puedes jugar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este pasaje tan estremecedor, pero tan útil para nuestra vida. Útil porque tú conoces, Señor, lo fácil que es que pequemos. Oremos, Padre, oramos porque esto nos motive a reflexionar, a tomar en serio el pecado en nuestra vida, sea cual sea el área que tengamos, sea avaricia, sea inmoralidad, sea orgullo en diferentes áreas, que esto nos lleve a examinar nuestra vida y a recordar que tú eres el Señor de la iglesia omnisciente con ojos de fuego, que ve lo más íntimo de nuestra vida, nuestros deseos, motivos, pensamientos. Que no seamos como Ananías, que no cultivemos una vida de hipocresía en la cual externamente damos una impresión cuando internamente vivimos una vida secreta de pecado. Guárdanos de eso, Señor, oramos que uses tu palabra para motivar a cada uno de nosotros para cultivar la santidad genuina en nuestra vida para tu gloria. Amén.